Gloria al nombre de Cristo. Damos gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo por el bien de la humanidad. Bien, continuamos con este tema. ¿Dónde están los héroes? Y en el segmento pasado hablamos acerca de Enoc, el hombre que fue traspuesto, que fue llevado por Dios, porque estaba en un mundo, se puede decir que igual que el nuestro, depravado, corrompido, degenerado, donde el designio del corazón del ser humano era de continuo al mal, cual el tiempo de Noé, por el momento de las ciudades de Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, en donde era de continuo, era solamente al mal. Y la Biblia dice de que como en los días de Sodoma y Gomorra y como en los días de Noé, así serían los días nuestros, días donde para el pueblo cristiano se hace insoportable vivir, pues la maldad del corazón del ser humano es de continuo al mal. Por ello se hace imposible casi vivir en este terráqueo mundo. Alabado sea el nombre de Cristo. Y hablamos en el segmento pasado de que el Señor, al igual como levantó a Enoc de esta tierra y se lo llevó vivito, así se llevará a la iglesia de Cristo que en ese momento se encuentre aquí en la tierra, lo cual lo estamos viviendo. Por eso no debe de sorprenderle a muchos que tienen cierto grado de conocimiento de la palabra del Señor si aquel día les sorprende, porque ya habéis sido anunciado de que esto va a suceder y de seguro que sucederá. La iglesia va a ser tomada muy pronto. Yo creo que, como dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos, porque la maldad ya llegó al tope, ya llegó de tal manera a la presencia de Dios que enojó, airó a Dios la actitud del ser humano. Entonces el Señor por varias razones levantará a la iglesia. La primera razón es por la maldad. Es tanta la maldad que la iglesia peligra el ser ahogada por la maldad, el ser absorbida por la maldad. Muchos podrán caer en la maldad, heridos por el pecado, heridos por la inmundicia, por el libertinaje. Ahí es donde muchos llamados disque cristianos se han corrompido, se han vagabundeado, se han prostituido y están viviendo un pseudo evangelio, no el verdadero evangelio de Cristo, un supuesto evangelio, una apariencia. Van y se congregan, sí, oran, ayunan, ofrendan, en algunos lugares se dejan robar llevando diezmos, se congregan, pero no están viviendo acorde al agrado de Dios. Eso se llama apostasía. Y en otros lugares que vivían una vida apartados del pecado, de la maldad, y vivían una vida recta, se han prostituido espiritualmente, dejando entrar en sus concilios, en sus ministerios, herejías, enseñanzas que van en contra de la palabra del Señor. Y ahí es donde se han levantado los sofistas. Los sofistas son aquellos que enseñan sofismas, o sea, razonamientos que inducen a las personas al error. Alabado
Alabado sea el nombre del Señor. Por ello el Señor se llevará a la iglesia para librarla de la maldad que se ha ensañado sobre la raza humana impía. Alabado sea el nombre del Señor para el tiempo de enojo. Entonces el Señor se llevará a la iglesia por ello, porque la maldad es mucha. Por eso dice el Señor Jesucristo: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces el Señor nos llevará a su presencia, encontrarnos con Cristo en las nubes para estar con Él por siempre. No es que Él venga aquí a la tierra por la iglesia. Él no viene por tercera vez aquí a la tierra. Él viene por segunda vez. Y la segunda vez que Cristo venga aquí a la tierra, viene con sus redimidos, viene con nosotros. Alabado sea el nombre Señor, pues ya nos hemos encontrado con Él en las nubes y estaremos con Él por siempre. Alabado sea el nombre Señor. Entonces lo primero que hará el Señor es librarnos de la inmundicia, del libertinaje, de la corrupción, de toda la porquería que se ha cernido sobre la raza humana impía. Alabado sea el nombre Señor. Y luego nos librará de la hora difícil donde vienen los tormentos para la raza humana, los justos juicios de Dios descendiendo desde el cielo para castigar a la raza humana impía, aquellos que no han querido agradar a Dios, que se han rebelado contra Él y su palabra, los que han menospreciado su palabra, su consejo, su mensaje de salvación. Para ellos viene juicio. Entonces los juicios no pueden abarcar al pueblo cristiano. Entonces el Señor nos va a librar de esos juicios que van a ser desatados por la divina providencia. Alabado sea el nombre del Señor. Y luego los juicios que serán también provocados por la misma naturaleza, porque la naturaleza le va a cobrar a la raza impía con creces lo que ellos hicieron, que fue no cuidar la creación. La destruyeron con su pecado. El primer virus que hay que combatir en el ser humano es el pecado, y para ello no hay vacunas, para ello no hay nada. Solamente la sangre de Cristo puede limpiar ese virus del pecado que hay en el ser humano. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces el Señor nos va a librar de esos juicios que van a ser desatados por su providencia, por su mano bendita, y por los juicios que la naturaleza misma va a provocar. Hay tsunamis, terremotos, en fin, un sinnúmero de acontecimientos, de desastres en la naturaleza, debido a que la creación, según el libro de Romanos, la creación gime, llora, está lamentando por cargar tanto pecado que hay en la raza humana. Entonces la naturaleza va a explotar, van a haber desastres naturales. Alabado sea el nombre Señor. Entonces por ello el Señor va a llevar la iglesia para librarnos de ello, porque va a ser un tiempo insoportable, un tiempo donde va a ser imposible vivir, porque los juicios son terriblemente espantosos. El agua potable se acabará, la vegetación se acabará, habrán incendios por doquier donde consumirá la agricultura. Alabado sea el nombre Señor. Y para acabar de completar, dos supuestos alimentos que habrán en la tribulación son la caca de aves y la cebada. Y la pregunta es, ¿la cebada acaso ha sido alimento? No ha sido alimento. ¿Para qué ha sido empleada la cebada? Ya los que saben el tratamiento de lo que es la cerveza, la sidra, etcétera, etcétera, saben que es para bebidas embriagantes. Entonces el alimento va a ser, como ya ha escaseado, la comida se escaseará,
Y ya desde en este momento el ser humano no está consumiendo comida buena, está consumiendo comidas tratadas con químicos. Todo eso es un proceso para llevar a la raza impía al castigo, a los juicios de Dios. Alabado sea el nombre, Señor. Pues nadie quiere saber acerca de Dios. La fornicación es el pan diario. La infidelidad sexual es el pan diario. La infidelidad conyugal, ¿qué cuento de matrimonio? Es mejor vivir una vida en libertinaje, una vida de concubinato. Entonces, como el hombre, el ser humano, está haciendo lo que a ellos les ha placido, Dios los ha dejado llegar hasta cierto punto, pero de ahí en adelante, como el ser humano se ha reído, se ha burlado de Dios, entonces ya Dios va a tomar cartas en el asunto, y de ahí es que va a sacar la iglesia, la que Él compró con su preciosa sangre, la va a sacar de aquí para empezar los justos juicios de Dios para los impíos que no quisieron agradar a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Por ello, los predicadores verdaderos del evangelio tenemos que tomar una decisión: o predicamos con liberalidad la palabra de Dios sin temor a lo que nos pueda acontecer, o quedémonos callados, cerremos el pico. Porque vamos a hablar acerca de que ser cristiano es un peligro. Es un peligro ser cristiano. Para el propio cristiano es un peligro. Porque es peligroso decirle al asesino que se arrepienta, que Cristo le ama. Y muchos asesinos, en vez de agradecer y recibir el consejo, han procedido quitándole la vida o maltratando al cristiano. Le decimos a la prostituta que se arrepienta, y más en este tiempo donde hay unas leyes que van en contra de la ley de Dios, que ya no se les puede aconsejar a la prostituta, a la lesbiana, al homosexual, al pícaro, al asesino, que se arrepienta. No se le puede aconsejar de que busquen de Dios, porque es un delito, y se le da cárcel al consejero, al predicador. Es un peligro ser cristiano en este momento, porque estamos entre la espada y la pared. Pero nosotros que amamos a Dios, no nos importa predicarle al asesino, al homosexual, a la prostituta, a la lesbiana. Oh, no nos da miedo predicarle, porque les amamos, les amamos. El Señor dice en tu palabra, en esa palabra bendita: venid a mí todos los que estáis cargados y atemorizados, apesadumbrados, que yo os haré descansar. El Señor murió por el pecador. Por eso predicamos con liberalidad, sin miedo y arriesgadamente, para alcanzar a los pecadores para el reino de los cielos. Es un peligro ser cristiano, porque si le decimos al infiel, al adúltero, al fornicario, que es un delito delante de Dios, caer en adulterio, caer en fornicación, caer en esos diferentes tipos de pecado de la pornella, se vienen contra el predicador. Pero aquí estamos predicando la palabra sin importar lo que nos pueda acontecer, con tal de que otros sean alcanzados por la misericordia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. De ahí es de que Dios se llevará a la iglesia para que no sea alcanzada por el pecado, por la maldad, por la inmundicia, porque la inmundicia, el pecado, se ha ensañado sobre la raza humana de tal manera que no respeta raza, credo, no respeta grande y pequeño, no respetan niños, no respetan nada. La inmundicia, alabado sea el nombre de Cristo. Estamos viviendo, amados amigos, el tiempo de Noé, el tiempo de Sodoma y Gomorra, donde ya nadie quiere saber nada de Dios, donde ya nadie quiere saber de santidad, de pureza, de integridad, sino que todos quieren saber de libertinaje, de inmundicia, de francachelas, de parranda, de fiestas. Nadie quiere agradar a Dios. Todos se han
han pervertido, todos se han corrompido. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces la pregunta es, ¿ustedes creen que porque la raza humana se ha corrompido, Dios se va a quedar con los brazos cruzados? Están equivocados. Dios ya empezó a obrar los justos juicios a la raza humana impía, producto de su pecado, producto de su inmoralidad, producto de su libertinaje. Alabado sea el nombre del Señor. Y habíamos hablado acerca de la vida de Enoch. Ahora vamos a hablar de la vida de Noé, hombre que fue tildado como loco, lo cual la Biblia lo describe el pregonero de justicia. Él pregonó los justos juicios de Dios que iban a ser derramados sobre la raza humana impía de ese tiempo de Noé, donde todo el designio del corazón, donde todo pensamiento del ser humano era de continuo, como hoy día en la actualidad, que es de continuo al pecado, a la maldad. Ya el sexo se ha corrompido. Los lechos matrimoniales se han amancillado. No les importa el concepto de Dios. Han pisoteado a Dios como les da la gana, desobedeciendo su palabra. Y trataron a Noé de loco, como lo hiciesen con nuestro amado Salvador Jesucristo, que en un momento dado vamos a hablar al respecto. Porque es que predicar este evangelio a la raza humana impía, a los depravados, a los corrompidos, es una locura. Decirle a un asesino que se arrepienta, que deponga las armas y que se vuelva a Dios, eso es un atrevimiento, una locura. Porque no sabemos cómo va a proceder el asesino contra el que le está enseñando el camino del bien. No le podemos predicar a los viciosos que dejen el vicio, que se conviertan a Cristo, porque inmediatamente vienen los narcos y nos consumen a fuego. ¿Dónde están los héroes? ¿Dónde están aquellos hombres que se atrevan a decirle al pecado, pecado, a la maldad, maldad? Amamos las almas sin importar lo que nos pueda acontecer. Para ello Cristo nos trajo a este lugar. Alabado sea el nombre de Cristo. Muchos creen que hay un Dios, pero no creen que le importamos. No vaya a creer, amado amigo, que porque la raza humana se ha corrompido, todavía a usted no le importa a Dios. Usted le importa a Dios. Por eso te ha mandado este mensaje en esta hora, que se arrepienta, porque a usted le importa a Dios. Dios te ama. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta y se vuelva a Dios de corazón y empiece a caminar en novedad de vida, agradando a Dios por el bien de Él, para escapar de los juicios venideros, porque vienen juicios terriblemente espantosos para la raza humana y posteriormente de la condenación eterna. Le importamos a Dios. Muchos creen en Dios, pero no creen que le importamos. Nosotros, los verdaderos cristianos, no solamente creemos que Dios existe, sino que también está implicado en la situación humana. A Dios no le agrada el tener que castigar al ser humano. A Dios no le agrada tener que disciplinar al ser humano. Pero por culpa de la dureza, por culpa
del pecado del ser humano que se ha empecinado en endurecer el corazón a la voz de Dios, Dios tiene que castigarlo. Dios no se complace en castigar al ser humano. A Él le duele tener que castigar a su creación, pero va a tener que hacerlo. Va a tener que hacerlo. Por eso le costó la vida a Cristo, para librarnos de los juicios que vienen para la raza impía. Sobre Cristo cayó todo el juicio, pero el ser humano le ha dado la espalda a Cristo. No aceptan a Cristo en sus corazones y se desbocan al pecado, a la maldad, a la inmundicia. Alabado sea el nombre de Cristo. Para nosotros los verdaderos cristianos es fácil creer en Él y saber que le importamos a Dios, porque Dios ha venido al mundo en Jesucristo para decirnos lo mucho que le importamos y nos ama. Por eso Cristo duró 3 años y medio ministrando aquí en la tierra, enseñándonos el camino por el cual debemos de transitar, enseñándonos hacia dónde debemos dirigirnos, y esa dirección es Dios el Padre. Pero el ser humano, en vez de seguir el camino que Cristo nos trazó con su vida y comportamiento, ha escogido el mundo de la puerta ancha, espaciosa, la puerta de los deleites, la puerta de las festividades, la puerta del libertinaje. Se han desviado del camino que Cristo ha trazado. Por ello tiene que venir juicios indecibles. A Dios no le complace castigar al ser humano. Por eso lleva más de 2000 años de la aparición de Cristo, con paciencia, porque Dios es paciente. Él no quiere la muerte del pecador. Él no quiere castigar al pecador, esperando que el pecador reaccione y se vuelva a Él de todo corazón. Pero el ser humano ha hecho caso omiso a la voz de Dios. Entonces no sorprenda lo que ha de acontecer, porque están habiendo grandes acontecimientos a nivel mundial. Se están cumpliendo grandes profecías bíblicas a llevar a cabo para la destrucción de la raza humana. Ahí están esos instrumentos del diablo, la élite criminal, encabezados por George Soros, Bill Gates y otros personajes más, como el presidente, el dictador de la China, el dictador de Corea del Norte y otros países más, llevando a cabo un plan maquiavélico para torturar la raza humana con químicos. Amado amigo, Cristo nos ama. De tal manera amó Dios al ser humano que entregó a su propio hijo, a su hijo que ama, para ser castigado, torturado, atormentado y darle muerte, para rescatar a todos aquellos que creen en Él y librarlos de la condenación eterna. Para nosotros los verdaderos cristianos es fácil creer y saber que le importamos a Dios,
porque Dios ha enviado al mundo a Jesucristo para decirnos lo mucho que le importamos y nos ama. Cristo nos enseñó lo mucho que le importamos a Dios y lo mucho que Él nos ama. Por ello es que sin una fe obediente es imposible agradar a Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer solamente para agradar a Dios? Una fe obediente. El capítulo 11, versículo 6 del libro de los exiliados, el libro de los expatriados, el libro de los desheredados de Hebreos, que me permito tomar en estas dos versiones ese versículo que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice este versículo en esta versión: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Lo que hay que hacer es tener una fe en Dios, una fe obediente, como lo hiciese el que sigue de los héroes de la fe, Noé. Era imposible al razonamiento humano de que en ese momento se le dijese a alguien que iba a caer agua del cielo, que iba a llover. Porque en el momento cuando Dios le dio el mensaje a Noé, antes de ese momento para atrás, no llovía la tierra. Era una locura creerle a Dios. ¿Cómo es posible que Dios le dijese a Noé: hazte un arca, hazte un buque de esta magnitud, de grandeza, hazlo de esta manera, tal cual como yo se lo voy a describir, porque viene agua, va a llover? Y la palabra dice que Noé le creyó a Dios, inmediatamente le tomó la palabra a Dios. Es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario creerle a Dios. Si Dios dice, hay que creerle. Porque el mundo va de mal en peor, porque el mundo no le cree a Dios. Cree en Dios, que es muy distinto, pero no le cree a Dios. La palabra creerle a Dios significa obedecerle a Dios. Noé le tomó la palabra a Dios, Noé le creyó a Dios, Noé le obedeció. Y la mayoría creen en Dios, pero no le creen a Dios. Los demonios también creen y tiemblan, pero ellos no tienen oportunidad de salvación. El diablo cree en Dios, pero él no tiene oportunidad de salvación. Pero nosotros sí podemos creerle a Dios, no creer en Dios. Creerle a Dios, obedecerle a Dios y a su palabra. Que lo que Él dice lo cumple. Es necesario que a los que a Dios se allegan, crea que le hay y que es galardonador de los que le esperan. Crea que Dios va a dar una recompensa. Usted le cree a Dios, crea que Dios te va a recompensar. Si usted obedece agradándole a Él, Dios te va a recompensar con una felicidad eterna. Pero si usted le cree a Dios que Él sí va a hacer lo que Él dice que va a hacer, pero no obedece conforme a su santa y divina voluntad, usted va a sufrir. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria.
En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Si usted cree que Dios existe y le cree a su palabra, le obedece. Y usted debe de ser consciente que Dios a usted, si le busca de todo corazón, lo va a recompensar. Por encima de todo, hay algunos que, como Enoc, han visto la muerte como la entrada en la más íntima presencia con aquel con quien han vivido siempre. Si hemos vivido con Cristo, moriremos con la seguridad de que vamos a estar para siempre con nuestro amado Salvador Jesucristo. Si vivimos agradándole a Él, vamos a morir con una seguridad tremendamente grande de que vamos a estar con Él por siempre. Y ahí es que el versículo 7, vamos a hablar acerca de Noé. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Alabado sea el nombre de Cristo. Dice esta versión: por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí es donde se habla acerca que por la fe condenó al mundo. Es un peligro ser cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano, por amor a las almas, les habla acerca del peligro que ellos tienen si no se arrepienten. Siempre hablamos acerca de los peligros que conlleva el vivir una vida lejos de Dios, que va a parar a la eternidad sin Cristo esas vidas. Y nos detendremos un poco más adelante al respecto. Entonces dice la palabra: por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, es que no se veía nunca que había llovido en la tierra, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Alabado sea el nombre del Señor. Noé le creyó a Dios, le recibió el mensaje a Dios, aceptó el mensaje de Dios sin ninguna arandela. La humanidad en aquel entonces, en el tiempo de Noé, estaba corrompida. Estaba la humanidad tan corrompida que Dios decidió que había que destruir la raza humana, borrarla de la faz de la tierra.
Lógico que él, por su presciencia, conocimiento de las cosas futuras, él sabía que podía contar con Noé de antemano. Y por esa familia, que fue el que dio el reinicio a la raza humana en la tierra, hoy existimos. Por esa fe obediente de Noé, usted y yo, amigo, existimos. ¡Qué misericordia de Dios tan grande! Y de seguro que Noé, durante él estuvo tanto tiempo construyendo ese buque, porque era un buque muy grande, era de tal envergadura que ahí están en el libro de Génesis las medidas. Grande. Y mientras él iba construyendo esa nave, ese buque, iba anunciando, sino con su voz, con su persistencia en la labor que se le había encomendado, la divina providencia. Y la gente pasaban y se burlaban de él. Miran a este. Dice que construyendo una barca. Dice que construyendo una nave. Porque el mundo va a ser anegado. El mundo va a ser sumergido en agua. ¡Qué tonto! ¡Qué loco! A nosotros los cristianos nos tildan de locos, nos rechiflan, nos mandan a callar. A este servidor le han hecho atentados para quitarle la vida. Han pagado para quitarme la vida para que no siga predicando la palabra. Pero nadie podrá acallar mi vida, no sin antes Dios autorizarlo. No habrá un ser humano que pueda callar mi vida si Dios no lo autoriza. Por eso predico la palabra sin miedo al que sea, con tal de que se arrepientan y vengan a los pies de Cristo. Alabado sea el nombre de Cristo. Mientras él predicaba e iba construyendo la nave, iba predicando, sino con sus labios, con su persistencia en la labor que se le había encomendado. Y todos le gritaban improperios. Está loco. Porque es una locura predicar el evangelio de Cristo en medio de una generación adulterina y pecadora, donde nadie quiere saber nada de Dios, donde nadie quiere agradar a Dios. Todos quieren hacer lo que les da la gana. Hoy ríen, mañana lloran. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. La humanidad de ese entonces estaba tan corrompida que Dios decidió que había que destruirla. Le comunicó a Noé su propósito de juicio y le dio instrucciones para que construyera un arca en la que se pudieran salvar su familia y representante de toda la creación animal. De seguro que en el momento cuando Dios le dio el mensaje
de que iba a destruir esta tierra con agua, empezó lo más tremendo para Noé: recibir las instrucciones de parte de Dios, porque él tenía que ser padre de familia y sacerdote a la vez, y también agricultor, y estar pendiente de lo que es la zootecnia. Se le acabó la vida de reposo, de relajo a Noé. Él tenía que tener, casi que se puede decir, las 24 horas del día ocupadas en las labores cotidianas que el Padre Celestial le estaba encomendando. Dios le comunicó a Noé su propósito de juicio y le dio instrucciones para que construyese un arca en la que se pudieran salvar su familia y representante de toda la creación animal. Noé, con respeto y obediencia, le recibió el mensaje a Dios. Y así se salvó y salvó a su familia y a la raza humana de la extinción. Dios muchas veces tiene que colocar a un hombre entre la espada y la pared, sacrificar a un hombre para poder salvar a la raza humana. Por eso tenemos los predicadores fieles y verdaderos que ser conscientes de la labor que Dios nos encomienda. Ser predicador no es fácil, pues ser un vivacho del evangelio es otra cosa. Ser un vividor del evangelio es otra cosa, como lo hay por doquier. Predicadores que no están pendientes sino de la leche, la lana y la carne de las ovejas. Pues eso es fácil. Pero predicar la palabra y trazarla como el Señor la demanda es otro cuento. Es un paseo el cual muy pocos quieren darlo. Predicar sermoncillos es muy bueno, muy fácil. A este servidor le ha tocado en la zona más candente de este país predicar la palabra, donde han habido masacres, donde han habido matanzas, y hacer un culto en medio de la turbulencia. Y Dios ha rescatado personas en medio de ese juicio, en medio de esas masacres. Y aquí estamos todavía para la gloria de Dios y por el bien de las almas, predicando este evangelio sin miedo, con decisión, para alcanzar a otros para Cristo. No nos inmiscuimos en los negocios, en los asuntos de las personas, de los vecinos, de la humanidad. No nos entrometemos en cosas que no nos importan. La labor nuestra es predicar la palabra para que las almas vengan a los pies de Cristo. Que están haciendo sus sancochos, sus comelonas, sus fiestas, allá ellos. Nosotros aquí. Alabado sea el nombre de Cristo. Noé, con respeto y obediencia, le recibió el mensaje a Dios. Y así se salvó y salvó a su familia y a la raza humana de la extinción. Según la lógica humana, cuando Noé
estaba construyendo el arca. La gente se reía de él y le tenían por loco. ¿Por qué? Porque no era lógica que él hiciese eso. Pues sobre la tierra no llovía. ¿Qué acontecía entonces con la vegetación en aquel entonces? Según las escrituras, por las noches descendían nubes y rociaban la vegetación, humedecían la vegetación, no llovía. Nadie se dio cuenta que hubiese llovido en algún lugar. Pero Noé le creyó a Dios y se lo jugó todo, el todo por el todo. Bueno, Dios, tú me dices que construya un arca, porque viene juicio para la raza impía. Viene juicio para los impíos, los depravados, los corrompidos. Lo que el designio de su corazón les dice es de continuo al mal. Viene juicio. Los va a destruir, los va a matar a punta de agua, los va a ahogar. Tú me dices que construya un arca porque va a llover. Pues yo te creo, voy a construirla. Y empezó la labor. No le preguntó a Dios, Señor, pero ¿cómo así? Pero si es que no llueve. No, él le creyó a Dios. Le tomó, le recibió el mensaje a Dios. Se lo jugó el todo por el todo. Es mejor creerle a Dios que dudar. Pues ¿quién creó este mundo? Lo creó Él. Y si Él lo creó, ¿qué es más fácil? ¿Crear al mundo o hacer llover? ¿Sí se dan cuenta? Si Él es el creador, Él creó todas las cosas tan ordenadamente, ¿cómo le iba a ser imposible hacer llover? Se lo jugó el todo por el todo. Está claro que para recibirle a Dios un mandato, en este caso extremo, era un mandato extremo, era una orden extrema, algo que al razonamiento humano no encajaba. Está claro que para recibir a Dios un mandato, en este caso extremo, tenía que dejar de lado sus actividades normales. Él tenía que dejar sus actividades normales. Ya tenía que haber un cambio total, radical de toda su actividad cotidiana. Si estaba acostumbrado a sembrar allí, ya él no podía sembrar sino martillar, preparar la brea, preparar la madera. Se le cambió totalmente el curricular. Sus actividades fueron totalmente cambiadas. Igualmente en la vida de los verdaderos ministros hay momentos de cambios extremos. Hoy no quiere predicar ya nadie. Todos están encerrados, enjaulados. Les da miedo predicarle al ladrón, al asesino, al narco. Les da miedo predicarles. Es que ¿quiénes son esas personas? Son seres humanos necesitados de Cristo.
Tanto los viciosos como los jíbaros son necesitados de Cristo, necesitan de Dios. Y están encuevados, encerrados. La vida de Noé se convirtió en una continua y concentrada preparación para lo que Dios le había dicho que sucedería. Se convirtió en una continua y concentrada preparación para lo que Dios le había dicho que sucedería. Lo primero que le dijo Dios fue: prepara el arca. ¿Cuánto tiempo duró la preparación del arca? Dice la palabra que él duró pregonando la palabra 120 años. ¿Cuánto tiempo duró él construyendo esa arca? Porque el arca no era cualquier cosa. Era un buque grande. El tiempo para construir esa arca era bastante prolongado. Y no había sino 8 personas dispuestas para esa labor. Porque según el registro bíblico nadie dice de que se le ofreció para trabajar en esa arca. Entonces se convirtió la vida de este hombre en una continua y concentrada preparación. Yo le digo: haga el arca de esta manera. Él no podía hacerla de otra manera. Porque miremoslo por instinto natural de la creación. Todo animal llega a un sitio y toma su rumbo. Por instinto llega a su sitio. Y el arca estaba construida con el diseño de Dios, que fue el que creó la creación a los animales, para que cada animal, cuando Dios diese la orden a que subiesen al arca, cada animal se encaminara a su propio sitio por instinto natural. Entonces Noé tenía que estar continuamente en una preparación y concentrado en lo que Dios le había dicho. No podía dejarse desviar. Y por otro lado, anunciar que viene un juicio. En las labores cotidianas tenía que estar concentrado, y en las labores espirituales anunciar el ministerio de que vendría un juicio. Martillaba, calabateaba, allá echaba una cosa y otra, unía la madera y esto y aquello, y les pregonaba: viene un diluvio, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Llevamos 2021 años. Llevamos 2022 años anunciando la paciencia de Cristo, que no quiere la condenación de los pecadores, que se arrepientan de sus pecados, que se vuelvan a Dios de todo corazón y escaparán de los juicios venideros. Y la raza humana ha endurecido el corazón. Ha endurecido el corazón. Y vamos a llegar el momento cuando ya Dios le dijo a Noé: Noé, ya el arca está preparada. Entra tú y tu familia. Porque ese es el momento más crucial para la raza humana. Cuando Cristo ya diga: bueno, entre ya en mi presencia. Sonó la trompeta. Si dice el capítulo 5, capítulo 4, verso 15, verso 17 de Primera Tesalonicense. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos seguiremos detrás de ellos para encontrarnos con el Señor en las nubes. Ese momento es el más crucial para la raza humana. El que está preparado se fue con el Señor. El que no se quedó, Noé,
Y ahí vamos a llegar a ese punto. Noé, entra al arca. Porque el que va a cerrar la puerta es Dios. Es Dios el que va a cerrar la puerta. El que toque no se le abrirá. El que llore, el que grite, el que gime, no se le oirá. Si fuera Noé el que hubiera cerrado la puerta, de seguro que en el momento cuando fueron desatados las fuentes de agua del cielo y las cataratas de las aguas de la tierra fueron expulsadas y empezaron a anegar esta tierra, si hubiese sido Noé el que hubiera cerrado la puerta, de seguro que Noé, al ver ese gemido, ese lamento, abre la puerta y todos se mueren, porque el arca se sobrecarga y se daña. Por eso Dios tuvo que cerrarla. Y cuando Dios cierra, nadie abre. Hay que tener cuidado cuando Dios cierre la puerta, porque cuando Dios cierra la puerta ya no hay oportunidad. Ábrenos, 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 que perecemos. Ya nanay, muertos squawking. Alabado sea el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre de Cristo. Amén. Con la bendita bendición de Dios continuaremos el próximo segmento. Si Cristo no ha venido por la iglesia, con este héroe de la fe, Noé. ¿A dónde Dios nos quiere llevar con este personaje? Que Dios os bendiga y hasta una próxima oportunidad. Padre Santo que estás en gloria.